Si yo logro controlar las tres cosas de estas tres pilares principales, voy a tener un paciente estable por mucho tiempo. ¿Ok? Y a estabilidad, háganle que es un igual o semejante a muchos años de vida, que es lo que buscamos en nuestros pacientes de hemodiálisis, que tengan calidad de vida. Bueno, entonces aquí tenemos un estudio donde se puede ver que la tasa de supervivencia de nuestros pacientes con cáncer, si es que estos superan a 4.4 de ángulo de fase, es mucho más alta que los pacientes que tienen bajo ángulo de fase. Y bueno, esto es ya casi para finalizar y no podía irme de aquí sin traer la BWA y vamos a armar un taller para que ustedes puedan utilizarla y podamos leer todos la valoración, ¿correcto? Mientras ellos arman, voy a terminar ya las últimas bases que debemos de saber para determinar un buen estado nutricional. Y como lo dije al inicio, las guías GLIM nos pide que midamos el T-score y el S-score. El T-score es un valor que indica los resultados de acuerdo y comparado a adultos jóvenes, y la S-score es el resultado en comparación a personas de la misma edad. Con esto cumplimos todos los criterios de las guías GLIM para determinar la composición corporal de nuestros pacientes y poder saber si es que estos pacientes realmente cumplen las características de malnutrición por estado proteico y exceso de hidratación. Muy bien, entonces ya vamos a armar y vamos a hacer la presentación. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo quedó claro? Ok, entonces, cuando el día de ayer que llegué a su universidad, que me parece muy bonita, y reitero mis felicitaciones, qué bonita institución y qué bonitas instalaciones. Incluso bromeando dije, bueno, si mis hijos y todo se mantiene igual, yo los mando a estudiar a Milagro. Me parece súper lindo hasta el anfiteatro. Y es que le dije a Daniela, Dani, necesito un paciente de hemodiálisis. Y Daniela me dice, ¿de dónde me saco un paciente de hemodiálisis? Bueno, pues lo conseguimos. Y vamos a tener aquí un paciente de hemodiálisis con todas las características para que podamos leerlo y entenderlo, ¿va? Ahora, chicos, criterios. ¿Cómo prepara el paciente para hacer la medición? Nos quedamos en silencio, por favor, por respeto, ¿sí? ¿Está bien? Gracias. Muy bien. ¿Qué criterios yo necesito para hacer la valoración de BWA? Esta máquina no solo fue diseñada para pacientes de hemodiálisis, sino para pacientes encamados, oncológicos, pacientes que no pueden moverse y necesitamos saber con exactitud qué está pasando con su célula, ¿va? Entonces tenemos... Marquito, pongamos aquí la marquita. ¿Quién es el paciente? El de Barcelonista. Ya ahora, ya toca a ti. No te espacio. Ok, ¿cuáles son las características que nosotros necesitamos del paciente? ¿O qué necesitamos que ese paciente tenga para ser medido? Primero, no debe de haber consumido alimentos previos. ¿Por qué? Porque todo el torrente sanguíneo, ¿a dónde se va a concentrar? Cuando consumimos alimentos, ¿qué pasa con nuestra sangre? ¿Dónde se concentra? ¿Dónde se concentra la sangre cuando consumimos alimentos? Tú sabes. En
el estómago. Qué bestia. Entonces, Yo sí, ¿qué vamos a hacer? El paciente, como va a estar en lectura de todos los miembros, Qué vergüenza por la señora. no va a tener sangre en miembros. Pacientes deshidratados en brazos y en piernas. ¿Y dónde va a estar el agua? En el tronco. ¿Va? Entonces el paciente no tiene que haber comido nada una hora previo a la valoración. Paciente que tenga fiebre tampoco puede ser medido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la temperatura y los tejidos? Hay alteraciones del tejido muscular cuando hay fiebre. Ya sabemos que las proteínas actúan como una reacción de un estado inflamatorio. ¿Va? Entonces, son pequeñas cositas que vamos aprendiendo. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, mira, José me ha servido hoy día de paciente y les voy a leer todas sus características. Con tu permiso, José, mil disculpas. Mira, tenemos a José, 32 años, José. ¿Cuánto tiempo llevas en hemodiálisis? 2 años. ¿Hipertenso? Muy bien. No tiene diabetes, es un paciente hipertenso. Como ustedes pueden ver, José no tiene amputadas sus piernas ni sus bracitos, gracias a Dios, que nunca pasé. Y la valoración va a ser mucho más fácil de hacer, ¿correcto? Tiene una albúmina de 4 a 24. Ahora, la BWA, ¿por qué nos pide albúmina? Recién les conté por qué la albúmina es importante. ¿Por qué la BWA nos pide albúmina? ¿Qué controla? Proteínas. ¿Y la albúmina qué es? Es una proteína. ¿Y qué controla la albúmina como proteína? La presión oncótica, ¿verdad? ¿Y qué hace la presión oncótica? Evita que el líquido vaya del intracelular al extracelular, evitando sobrehidratación y formando un tercer espacio de sobrehidratación. Además, ¿qué nos pide de dato? Nos pide saber si el paciente es diabético. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia sube la osmolaridad y la osmolaridad que se convierte en hiperosmolaridad representa una sobrehidratación en nuestros pacientes de hemodiálisis, ¿correcto? Entonces, cuando hacemos una medición de BWA para ajuste de un peso normohidratado, tenemos 3 resultados. Donde dice Water Control, que es el control de agua, tenemos la primera opción de control de líquidos. Es un paciente que solo se hace hemodiálisis, que su albúmina está bien, no es diabético, o sus glucosas están bien, entonces sugerimos ese peso para un peso normohidratado. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipoalbuminemia o hiperglicemias? Tenemos una segunda opción de manejo del peso normohidratado. ¿Y qué pasa si el paciente tiene hiperglucemias, hipoalbuminemia y encima se hace hemodiálisis? Pues nos da un tercer peso para el manejo de peso, ¿va? Muy bien. Entonces, Marquito, por favor, ¿me ayudas colocando los electrodos? La BWA tiene 4 electrodos, ¿va? Estas pinzas ya tienen un electrodo incorporado que nos ayuda a poder leer o pegarnos a la piel del paciente para que su lectura sea exacta. Y además, en la pantallita de aquí no sé cómo se les ver a todos, pero tenemos un registro donde va anotado todos los datos del paciente, ¿va? ¿Hasta ahora vamos entendiendo todo? Por favor, no quiero ver arado en el mar.
piezas ya tienen marcado a dónde deben ir colocadas, ¿ok? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, están marcadas el brazo a dónde debe de ir y si es izquierda y derecha, ¿vale? Vale. Ah, cierto. El paciente tiene que estar en posición supino dorsal, acostado, sin hablar, sin moverse. Las entrepiernas no deben de tocarse, es decir, brazos a los lados, entrepiernas sin tocarse, y no objetos de metal en bolsillos o celulares o máquinas que puedan interferir en la corriente que va a ser pasada, ¿va? Mira. Toma la olla. Vamos a comer. Yo venimos a traer una mochila aquí. Marquito. ¿Cómo va? Sí, si esperamos un ratito que salga y los brazos deben de estar de lado, que no toquen. Sí. Y podemos bajar hacia el lado de ella también en la cama. Dice casi. Dani necesita cero. No tiene que tocar. Me está doliendo que me levanté. Por eso. Yes. Súper interesante. Perdón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó por ahí? Una persona. Lo estoy dando anoche. ¿Qué? Sí. Vamos a comer. Checa la pueden meter. Y lo peor es que no se puede ni comer aquí hoy. Me han traído un Tony más. Ya me desmolesto. No, fuga, Bueno, no. entonces, para dejarles descansar un poquito de mí, Marquito nos va a ayudar y nos va a explicar cómo se hace la valoración, partiendo de que el paciente está en una posición supino dorsal y que necesitamos alcohol como conductor también en los electrodos, es decir, limpiamos el área con alcohol y limpiamos nuestros electrodos con alcohol para que sean un ente conductor también, ¿ok? ¿Ya estamos? Se cayó. Sí, vamos a transmitirle por la pantallita. Ah, uy. Oh, no, oh. Oh, parece que bueno. Se va a hacer así. Mira, las que son así. Se quedan así. ¿Qué son? Anda al baño, te estoy diciendo hace rato que quería ir al baño que te quedes aquí. Y ahora haces un hueco, lo siento. No puedo decir, no tenemos ni se puede ni comer ni tampoco. Anda, besitos. Qué chévere, oye. ¿Cuánto acá la cámara? 50. Dale,
Marquito, ¿te parece si tú vas anotando los datos? No, y explicando también. Bueno, les presento a Marcos Salvaje, es técnico de la acerca de la PWI. Sí, ¿cómo están? Buenos días con todos, ¿no? Bueno, vamos al procedimiento. Primero se toman lo que son los datos del paciente. El equipo va mostrando lo que es el ID, que siempre se recomienda colocar el número de cédula del paciente. Entonces, en su caso es iniciamos la prueba de análisis. ¿Con cuánto sale de peso? 73.1 kilos, ¿no? Su altura. Aquí la altura siempre es en centímetros. Pero no importa. Pero no importa. Y masculino lo que es el sexo del paciente, ¿no? También tenemos A la 69. Hola. si se puede hacer. Allá. Las notas clínicas. Okay. Bueno, aquí en notas clínicas nos da diferentes opciones. Yo tengo las notas, espera. Sí. Sí. Dale. ¿Qué necesitas? Por ejemplo, notas clínicas, si es que tiene alguna enfermedad como hipertensión, diabetes. Sí, tenemos hipertensión, solo hipertensión. Okay. Y no es un paciente ni diabético ni tiene cardiopatía, de acuerdo a lo que menciona y indica su médico, tampoco presenta algún trastorno gastrointestinal, ¿ok? Ni cáncer, ni trastorno inmuno. Entonces, estas son las comorbilidades que nota y registra la BWA para su estudio, ¿va? Vamos a la parte de hemodiálisis ahora. Muy bien. ¿En qué brazo tiene, con qué extremidad tiene la fístula? Bien, izquierdo, brazo izquierdo. Entonces colocamos aquí, brazo izquierdo. Muy bien, esperemos un rato. Entonces, sí les conté al inicio lo importante de cuidar la fístula del paciente y su tril, ¿correcto? Entonces, la BWA nos cuida el tril del paciente, identificando en qué parte tenemos el acceso vascular, ¿va? En este caso es en el izquierdo. No. Okay. Bueno, estos son lugares de parálisis o de cardio, no tiene ningún tipo de parálisis. Espérame, paramos ahí. Recordemos que todas las enfermedades crónicas tienen mucha relación a... Yo inicié la exposición diciendo de enfermedades neurológicas. Entonces, hay que relacionar si el paciente ha sufrido un ACV para registrar, porque en esa parte no hay movimiento y debemos de saber si es que este paciente tiene pérdida de masa muscular por un problema de ACV, ¿vale? También en casos que tengan pacientes con algún tipo de amputación, se puede determinar en la máquina para que el equipo sepa en qué parte o qué extremidad está amputada. Exacto, entonces yo les conté al inicio que el BCM, que fue la primera bioimpedancia que se creó para pacientes de hemodiálisis, hace la valoración unilateral. Y una vez que se tiene el resultado de esta valoración unilateral, refleja los resultados hacia el otro lado. Es decir, lo que yo mido de este lado, seguramente mida al otro lado. Entonces, si es que hay amputaciones, ¿qué pasa con estas valoraciones unilaterales? No es fiable, ¿correcto? Porque no tengo un miembro que estudiar. Entonces me está dando un reflejo equivocado, ¿va? Y por eso es muy importante que las valoraciones tengan registro de amputación, ¿va? Entonces, una vez ingresados todos estos datos que se tienen llenados, se coloca el terminador y Espérate más. entonces, una vez confirmado todas las notas clínicas, se comienza a poner terminado y comenzamos a separar un poquito los restos del cuerpo. Entonces aquí Totalmente ajustado. el equipo nos va a indicar que tenemos que ir colocado el electrodo como un aviso antes de realizar la prueba. Entonces verificamos que los estén colocados correctamente. Entonces, una vez confirmado que estamos correctamente colocados los electrodos, podemos iniciar prueba. Y primero inicia realizando una verificación de compresión del electrodo. Esto significa que el equipo va a comprobar si tiene una buena conexión de los electrodos en el cuerpo para tener una excelente calidad de resultados de la prueba. Entonces aquí esperamos. Entonces, si que todo va bien, el equipo pasará directamente a realizar la prueba. Si no, nos va a dar un mensaje que un electrodo está mal colocado o no tiene una buena conexión con
Bueno, entonces como vemos, confirmó que está todo bien y entonces está iniciando lo que es la prueba. En este caso el BWA toma alrededor de 30 a 60 segundos en realizar la prueba. Entonces como ven va iniciando por una extremidad que es el brazo superior, el brazo, entonces de ahí va iniciando por una pierna, después por el otro brazo, otra pierna y finalmente el tronco. Ok, si nos damos cuenta, los electrodos están en cada miembro del cuerpo. Es decir, no hacemos ese efecto de resultados hacia el otro lado, ¿correcto? Entonces tenemos una lectura exacta de cada extremidad de nuestro paciente, ¿ok? Aquí vemos que poco a poco se forma la curva y también los vectores de cada tipo de frecuencia. Y listo, entonces ya acaba de terminar lo que es la impedancia y en unos segundos nos muestra los resultados del mismo. Muy bien, entonces por ahora le damos gracias a José, vamos a retirarle los electrodos y nos vamos a quedar con sus resultados para darles a entender cómo funciona, ¿va? Gracias, José. Permítanos estudiarte el día de hoy. Muy bien. No, la necesitamos. Muy bien. No necesito. Me quedo. Gracias. Gracias, Marquito. Me ayudaste muchísimo. Va. Entonces, acabamos de hacer la medición de la composición corporal de nuestro querido José, que se ha prestado como modelo, ¿va? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de cuáles eran los valores normales de estado de hidratación en relación al agua extracelular con su agua corporal total? 0,38, 39, 40, ¿cuánto era? 0,38, ¿sí? Entonces, si el paciente está con 0,38 es un paciente normohidratado. Entonces, como el estudio de la bioimpedancia se hace de forma segmentada, es decir, que yo estudio sus brazos, sus piernas y el tronco, nos da de esa misma forma el estado de hidratación segmentada, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice? El paciente José tiene un estado de hidratación a nivel general de 0,38. Es un paciente normohidratado, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Que la BWA está diseñada para hacer mediciones tanto pre como post diálisis, ¿ok? Deben de tener esto muy claro. No todas las bioimpedancias están diseñadas para hacer post-diálisis. Siempre hagámosle caso al fabricante. Les pongo un ejemplo. BCM de Fresenius Medical Care no está diseñada para hacer post-diálisis y en Fresenius se hizo un estudio confirmando esto. Los pacientes que se hicieron post-diálisis en su mayoría presentaban deshidratación, lo que hacía que se subía el peso sin considerar la ultrafiltración del paciente. Entonces, subíamos el peso seco del paciente creyendo que estaba deshidratado y en realidad lo estábamos sobrehidratando. Entonces, si tengo yo en mis manos una máquina que puede medir el estado de hidratación, hagámoslo de acuerdo a la indicación del fabricante, ¿vale? Muy bien, entonces José está normohidratado, perdón por taparles. En el brazo derecho tenemos aquí, nos dice que está normohidratado, el brazo izquierdo igual, el
Tronco, pierna derecha, pierna izquierda, muy buenos valores de líquido. Cabe recalcar que José ya viene de hemodiálisis, ¿no? Entonces, después de su hemodiálisis, postdiálisis, el paciente está normohidratado. Eso en relación a la cantidad de líquido que tiene su cuerpo. Ahora vamos a analizar músculo grasa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un paciente que tiene masa musculoesquelética en 27.1. ¿Recuerdan los valores normales? Para ver si teníamos sarcopenia. ¿Sí? Menor a 7 en hombres, ¿no? Ah, muy bien. Menor a 7 y este paciente tiene 27. Está demasiado bien, ¿verdad? Es un paciente que lleva 2 años en hemodiálisis y que come bien, come muy buen aporte de proteínas y eso se debe de mantener porque recordemos que las proteínas, relación de supervivencia. Ok, y tenemos el análisis de masa grasa segmental en el brazo derecho, 2.7, bueno, brazo izquierdo, 2.75, bueno, tronco 23, que es donde tenemos la mayor cantidad de músculo y de calidad y de células, recordemos que mide también sus órganos. Pero ¿qué le pasa a José? Esa pierna derecha y esa pierna izquierda están bajas. ¿Qué tiene que hacer José? Sentadillas, ¿verdad? Tenemos que trabajar los músculos de extremidades inferiores. Entonces, José come buenas proteínas, pero necesita desarrollarlas. No nos sirve de nada si yo consumo proteínas y me quedo acostado. ¿Va? Las desarrollamos, ¿correcto? Y el ángulo de fase de José me dice que está en 6.6. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pero para su edad no es tan bueno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos está mostrando que está bajo. ¿Qué hablaba del test score? De acuerdo a su población, ¿verdad? Entonces el test score decía que debemos estudiar de acuerdo a su población, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su criterio. Todo lo que notamos al inicio, si era hipertenso, si tenía problemas gástricos, si era diabético, todo eso lo coloca José en un grupo poblacional, ¿vale? Para su estudio. Entonces, pese a que el ángulo de fase de José es bueno y que no tiene riesgo de una malnutrición, para su grupo de estudio está bajo. Entonces, ya que cumplimos los criterios de las guías Glean, podemos determinar si es que realmente está malnutrido o no está malnutrido el paciente, si es que está con una sobrecarga hídrica, si es que no está con sobrecarga hídrica, ¿no? Ahora, dice que la relación de agua extracelular con el agua corporal total es buena. De acuerdo a su grupo poblacional, ¿dónde lo tenemos? A José, por encima de su población, ¿verdad? Entonces, es un paciente que está muy bien sobrehidratado. ¿Cómo puedo yo sugerirle un peso a José? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se acuerdan que hablamos de que de acuerdo a sus características yo puedo manejar e informar a mi nefrólogo cuál es el peso normohidratado para el ajuste de peso seco? José no tiene hipoalbuminemia, ni tiene hiperglicemia, ni es un paciente diabético. ¿Va? La BWA nos da 3 pesos de ajustes de peso seco.
hacías así. Ahora lo hago. No, estamos arreglando. Fallas técnicas. Ok, entonces en este informe sí podemos ver cuáles son las tres sugerencias, perdónenme, necesitamos hacer un ajuste por ahí, de la recomendación de peso norma hidratado que le damos a nuestros pacientes de hemodiálisis NI. Entonces tenemos tres opciones. En control de líquido, si el paciente solo se hace hemodiálisis y no presenta hipoalbuminemia, ¿por qué la hipoalbuminemia? Les vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Qué hace la albúmina? Vamos. Controla la presión oncótica. Y esta presión oncótica, cuando hay una albúmina baja, ¿qué pasa? Se pierde, ¿verdad? Y el líquido del intra se va al extra. Y eso hace que haya una sobrehidratación, ¿va? ¿Me puedes poner la imagen, por favor? ¿Y qué pasa con la hiperglicemia? El paciente con hiperglicemia que sube la hiperosmolaridad y esto hace que el paciente sea un paciente con riesgo de sobrehidratación, ¿va? Entonces, ya que tenemos estas dos características que consideramos en la valoración de bioimpedancia, primer ajuste de peso norma hidratado, paciente que solo se hace hemodiálisis y no tiene ni hipoalbuminemia ni hiperglicemia. Segundo, ajuste de peso de recomendación de peso norma hidratado, si es que el paciente presenta o hipoalbuminemia o hiperglicemia más hemodiálisis. Y tercer ajuste de peso norma hidratado, si es que el paciente presenta las dos condiciones de sobrehidratación, hipoalbuminemia e hiperglicemias, ¿va? Vamos a revisar cómo está José. Ok, ¿qué nos da? José, primeramente está normohidratado, es decir, si yo no hago ajustes, él está ya dentro de la población normohidratada. En realidad yo lo dejaría con su peso que está actualmente, que es de 73.1, ¿correcto? Ahora, vamos a imprimir el reporte de la BWA que está aquí para mostrar los tres pesos de recomendación. Sin embargo, José entra en la población que solo se hace hemodiálisis para el manejo de su peso normohidratado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que me dice un peso y el nefrólogo me dice, ese paciente se me hipotensa, ese paciente está hipertenso, ese paciente no me permite ajuste de peso? Hay casos, tenemos pacientes con problemas cardíacos. Esos pacientes con problemas cardíacos que ya le hicieron sufrir mucho su corazoncito por un mal manejo del estado de hidratación, son los pacientes con más problemas para el ajuste de un peso seco. Son los pacientes que en su mayoría presentan un tercer espacio por derrame pleural, ¿ok? Y son los pacientes adultos mayores que tenemos en hemodiálisis. Recordemos que la población, en su mayoría que se hace hemodiálisis, son adultos mayores. ¿Por qué? Desgaste propio de los años de su riñoncito, o si se dan cuenta, la mayoría de adultos ya tienen una enfermedad crónica, como hablamos, hipertensión, diabetes, que son las principales causas de daño renal y que nos llevan a hemodiálisis. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Y aquí les traigo un ejercicio súper facilito para determinar cuánto sería el peso normohidratado de mi paciente con la clínica que me está presentando en ese momento, que generalmente es
no puedo ajustar peso porque está hipertenso o porque está hipotenso. Hipotenso, imposible bajarle el peso. Se me muere el paciente en hemodiálisis. Entonces, ¿qué hacemos? Quedamos que la bioimpedancia hace el estudio a nivel cilíndrico, estudia el cuerpo de forma cilíndrica, dividiendo grasa, músculo y exceso de líquido. ¿Va? Entonces, el peso prediálisis de este paciente X es de 75 kilogramos. Su peso postdiálisis es de 73.5 y este peso postdiálisis está casi pegado a su peso seco, ¿va? Y me dice que el peso normohidratado es de 71. ¿Qué hacemos ahí? El nefrólogo me dice, no, Estefanía, es imposible. Yo no voy a llevar a 71 kilogramos a mi paciente porque se hipotensa, se me queda en hemodiálisis. Existe un peso tolerado de acuerdo a la bioimpedancia. ¿Y cómo calculamos ese peso tolerado en pacientes que están presentando síntomas clínicos para no ajuste de un peso normohidratado de acuerdo a la medición? Y es que del peso prediálisis vamos a restar el peso postdiálisis. ¿Cuánto me queda? 75 menos 73.5. ¿Cuánto me queda? 1.5, ¿verdad? Entonces, el señor tiene a favor 1.5 kilogramos de peso. ¿Y cuánto me dice que es el peso normohidratado que me da la máquina? 71, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le sumo de 71 el 1.5 a favor. ¿Cuánto es el peso tolerado de ese paciente que no va a comprometer su clínica? 72.5. Y empezamos con ese peso para ajuste de peso seco. ¿Vale? Entonces, este es el pequeño trabajo que siempre, el pequeño taller que siempre hago con mis alumnos. Les digo, para nosotros recomendar, existen dos formas. BCM, que como les dije, se utiliza mucho BCM en las clínicas, porque el BCM fue la primera máquina que se diseñó para pacientes de nefrología. Y el BCM me dice que el peso normohidratado puede estar más 1 menos 1 del peso que me recomienda la valoración. BWA, la bioimpedancia que tenemos frente, nos dice que podemos hacer un peso tolerado de acuerdo a la clínica. Las dos formas son válidas, ¿correcto? ¿Qué necesitamos entonces para determinar estado nutricional, evitar sarcopenia, evitar malnutrición, evitar sobrehidratación? Les he hecho un pequeño resumen. Primero, revisar la masa musculoesquelética. Segundo, los valores de albúmina y de diabetes para el estado de hidratación. Y tercero, siempre valorar el criterio clínico del paciente. Pese que la bioimpedancia, su fiabilidad es del 99.9%, siempre revisemos el criterio clínico del paciente para un ajuste de peso normohidratado. Para mí ha sido un gusto acompañarles el día de hoy. Espero volverles a ver.